la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, al interior de la DIAN tenemos un diplomado para nuestros funcionarios que más o menos dura 80 horas, pues para poder aprender de todo el proceso de autorización de OEA. Sin embargo, pues trataré como de manera general explicarles un poco de qué se trata este programa en Colombia. ¿Cuál es la temática que vamos a abordar? Pues vamos a iniciar evidentemente con la definición, que sepan qué es el OEA, cuál es el origen de esta figura en Colombia, cuáles son los principios orientadores, cuál es el alcance que tiene, hasta dónde puede llegar esta figura, qué es lo que puede hacer y qué no, la normatividad vigente que tenemos hoy en día, cuáles son las normas que nos rigen en el programa a nivel nacional, cuáles son los tipos de categorías a los que unos usuarios pueden participar o no del programa. No todos los usuarios pueden participar. Acá les voy a explicar más o menos cuáles son los que sí pueden participar del programa. Los órganos de consulta que tenemos al interior del programa, que son los que nos ayudan a dirigenciar el proceso, a tener unas políticas claras y establecidas para que el programa funcione. Vamos a hablar un poquito del estado actual, de cuántos autorizados tenemos por tipo de usuario y por categoría, cuáles son las etapas del procedimiento de autorización. Esto es fundamental para entender un poco el proceso, cuánto se demora y qué etapas tiene que cursarse. Luego, cuáles son los documentos soportes que se deben anexar a la solicitud que se presente. Posterior a esa solicitud que se presenta, se van a ver unas verificaciones de unas condiciones previas, que también se las voy a explicar un poco detalladas. Luego de ese cumplimiento de esas condiciones previas, hay una parte de un proceso de validación de unos requisitos mínimos de seguridad que se hacen mediante unas visitas. También los vamos a ver de manera general porque son demasiados. Luego de ese cumplimiento de esos requisitos y que se obtenga la autorización, pues ya los OEA van a adquirir unos beneficios que pueden usar voluntariamente los que necesiten o los que más les parezcan favorables, que pueden ser en materia aduanera, en materia tributaria o en materia de facilidades en el comercio exterior. Y finalmente concluiremos con las obligaciones que tienen claramente, si tienen beneficios, también tienen unas obligaciones por cumplir y en caso de incumplimiento de estas, pues tendrán también en consecuencia unas sanciones. Entonces hablaremos al final del régimen sancionatorio en materia de OEA, donde están ahí unas infracciones, el proceso de suspensión de los beneficios en caso de incumplimientos de las obligaciones y el final proceso de cancelación de la autorización. Entonces, para iniciar, pues quería mostrarles como un video institucional. Este es nuestro logo oficial del programa que identifica el programa en Colombia y en el mundo. Y quiero mostrarles este video institucional que es corto para contextualizarles un poco más del OEA. Un comercio libre entre Me avisan fronteras, si están culturas y escuchando, por favor. continentes. Un Lo estamos planeta que escuchando. ofrece oportunidades comerciales a las empresas seguras y confiables en su cadena de suministro internacional. El comercio exterior del siglo XXI debe ser ágil, transparente y seguro. Estas son las bases del Operador Económico Autorizado OEA. Es una iniciativa de seguridad logística internacional que lidera la Organización Mundial de Aduanas, OMA. Está sustentada en el marco normativo SAFE, un conjunto de estándares para las autoridades aduaneras y de comercio exterior que incluye aspectos como procedimientos de control integrado para la administración de la cadena de suministro internacional. Esto le da un nuevo enfoque a la seguridad de la cadena logística internacional y a la gestión integral de las mercancías transportadas entre fronteras, y reconoce la importancia de una asociación más estrecha entre las autoridades y las empresas. En el contexto del comercio internacional, el operador económico autorizado garantiza 4 factores esenciales: seguridad a lo largo de la cadena de suministro internacional, agilidad en el intercambio comercial, alianzas entre el sector público y privado y la suscripción de acuerdos de reconocimiento mutuo entre las autoridades de diversos países. Estos factores que contribuyen a mejorar la competitividad del país llevaron al gobierno nacional a adherirse y consolidar el programa del operador económico autorizado. Es una tarea liderada en Colombia por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en conjunto con otras entidades de control desde el año 2011.
Un trabajo de gestión y avance institucional encaminado a generar cultura de seguridad en las operaciones de comercio internacional. La cultura OEA es un acto de confianza de las autoridades de control hacia los operadores de comercio exterior. Ellos, por su parte, deben mejorar sus procesos logísticos y administrativos y fortalecer al máximo los controles de seguridad a lo largo de toda la cadena de suministro. Ser un operador económico autorizado le facilita a las empresas las operaciones de comercio internacional en cuanto a inspecciones y controles. Los beneficios para estas empresas son amplios, tangibles y no tangibles. Son un respaldo a la reputación e imagen internacional de la empresa y de nuestro país. Vincularse al programa OEA de la Organización Mundial de Aduanas significa una exigencia constante en el cumplimiento de condiciones y requisitos de seguridad por parte de las empresas y obliga a cada compañía reconocida como segura y confiable por las autoridades de control a garantizar su seguridad y reacción inmediata en el reporte de operaciones sospechosas, ilícitos y posibles alertas sanitarias. Colombia es segunda en América Latina con 720 operadores económicos autorizados entre exportadores, agencias de aduanas y puertos OEA. Se han firmado 13 acuerdos internacionales de reconocimiento mutuo del programa. Esto incluye el mayor acuerdo multilateral con 11 países de la región y el más reciente con Estados Unidos. Así se facilita el ingreso y salida de mercancías entre los países y se reducen las vulnerabilidades en las cadenas de suministro. La consolidación del programa de operador económico autorizado en Colombia es una oportunidad estratégica para grandes, medianas y pequeñas empresas en sus procesos de intercambio y nos fortalece como un país más seguro y competitivo en el comercio internacional. Colombia, potencia de la vida. Este video, pues, importante señalar que es el del 2023, o sea, ya lleva 2 añitos, en este año ya estamos prontos a sacar una actualización del video. Ese lo sacamos en el marco del Congreso OEA que tuvimos para los usuarios OEA. Este año pues vamos a tener otro, entonces ya va a salir uno ya más que pues no nos señale datos así como tan cerrados para que pueda ser usado eh, en diferentes tiempos. Entonces el video pues ustedes pudieron ver que deja un poco como el contexto general de que se lo vea, vieron ahí como unos procesos de inspección que hacen a un contenedor con un canino, son como temas así importantes de manera general que nos quiere mostrar este video. Y base de esto es entender qué es el operador económico autorizado. Para poder entender qué es esto y evitar confundir de pronto, a pesar de que tenemos la misma sigla de OEA con Organización de Estados Americanos, porque uno dice, no, OEA, de una vez piensa Organización de Estados Americanos. Sin embargo, en materia de comercio exterior y en materia aduanera, OEA es el operador económico autorizado, que es una figura que nace del marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas y que cuando se establece en Colombia, su definición queda como que es la persona natural o jurídica establecida en Colombia, que siendo parte de la cadena de suministro internacional, realiza actividades reguladas por la legislación aduanera o vigiladas y controladas por la Superintendencia de Transporte, la Dirección General Marítima o la Aeronáutica Civil, que mediante el cumplimiento de condiciones y requisitos mínimos de seguridad establecidos en el Decreto 3568-2011, garantiza unas operaciones de comercio exterior seguras y confiables y por lo tanto es autorizada como tal por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Aquí pues hay varios elementos relevantes. El primero, que pues para poder ser OEA tiene que estar establecido en Colombia, para ser OEA del programa colombiano. Otro elemento importante, debe hacer parte de la cadena de suministro internacional, es decir, tiene que ser un eslabón de los que compone la cadena de suministro. ¿Quién es la cadena de suministro internacional? Si yo voy a hacer una importación de Europa o de la China, donde sea, entonces tengo que contemplar desde el proveedor de esa mercancía en el exterior hasta que yo recibo la mercancía en Colombia, todos los actores que intervienen en el comercio exterior. Entonces va desde el proveedor, el transportador en origen, la naviera,
Luego acá en puerto, los dos puertos que participan, aquí el transporte nacional, el agente de carga, la agencia de aduanas, esa cadena de participantes del comercio exterior es la cadena de suministro internacional. Entonces, tiene que ser parte de esta cadena. Que realice actividades reguladas por la legislación aduanera o vigiladas y controladas por la Superintendencia de Transporte, la DIMAR o la Aeronáutica Civil. Importante, claramente tiene, si es una parte de la cadena de suministro internacional y participa en el comercio exterior, pues deberá estar en consecuencia vigilada por la aduana y tiene que obviamente, si es, por ejemplo, un puerto, pues tendrá que tener su vigilancia también de la Supertransporte, de la DIMAR, o si es un aeropuerto o un transportador aéreo, pues de la Aeronáutica Civil. Y a partir de allí tendrá que garantizar el cumplimiento de unas condiciones previas y unos requisitos mínimos de seguridad. Con esto, una vez cumplidas estas dos situaciones, pues es un usuario que nos va a garantizar unas operaciones de comercio exterior seguras y confiables y por lo tanto la DIAN le expide una resolución de autorización. ¿Cuál es el origen del programa? Este programa, pues como les decía, no nos lo inventamos nosotros en Colombia, no es exclusivo de la aduana colombiana, nace de un marco normativo internacional que es el marco SAFE, que es de la Organización Mundial de Aduanas, que es una organización internacional que maneja todos los temas aduaneros a nivel mundial de los países que evidentemente pues, se adhieren a la OMA. La OMA en el año 2005 expide este marco normativo buscando asegurar y facilitar el comercio internacional. Y pues esto de dónde surge, esto no, pues no se sentaron ellos como venga, pensemos qué podemos hacer para el comercio internacional, sino que ya traía unos antecedentes de años atrás frente a procesos que hacían necesario asegurar la cadena de suministro. ¿Y de dónde viene esto? Esto viene más o menos del año 1996 en adelante, que Estados Unidos empezó a como a promover las mejores prácticas de comercio exterior y cuando les sucede lo de los atentados del 11 de septiembre de 2001, pues ellos crean un programa de seguridad para sus usuarios, para sus importadores en el país, con el fin de controlar un poco estas situaciones que les pudieran llegar a ellos a vulnerar su seguridad interna. Entonces ellos crean un programa que se llama CityPAT, en sus siglas en inglés, que es Custom Trade Partnership Against Terrorism. Entonces ellos, este programa básicamente es lo que funda la figura del operador económico autorizado ante la Organización Mundial de Aduanas. Ellos llevan esa iniciativa ante la OMA y la OMA dice, listo, perfecto, vamos a montar un marco normativo referente y que los países que estén en la OMA monten sus programas OEA. Nace entonces el programa del marco SAFE en el 2005 y Colombia hasta el 2008 suscribe una carta de adhesión a ese marco SAFE comprometiéndose a montar los estándares del programa OEA en Colombia. Luego en el año 2011 pues se establece y se reglamenta el programa OEA en Colombia. En el 2015 hay unas modificaciones normativas. En el 2016 se incluyen los tipos de usuario de OEA, tipo usuario exportador e importador. Y en el 2018 nace el usuario OEA Agencia de Aduanas. Y finalmente en el 2020, que fue el último usuario que hemos expedido, se incluye el tipo de usuario OEA Instalación Portuaria o Puertos. Entonces, este programa pues trae unos principios orientadores que nos dan como a entender un poco cuál es el fin del programa. Y básicamente es que si queremos tener un comercio internacional seguro y confiable y ágil, pues tenemos que estar también regidos por unos principios orientadores que nos permitan hacer esto. ¿Y esto qué es? Pues básicamente que si nosotros como autoridades públicas queremos trabajar conjuntamente con las empresas privadas que quieren ser OEA, pues tenemos que regirnos por tres principios orientadores, que son el principio de confianza, de cooperación y de transparencia. ¿Y por qué estos? Porque básicamente lo que queremos es que esta figura se vuelva una figura de total confianza en las cuales las empresas nos deben, obviamente, todas sus actuaciones fundarlas en acciones de lealtad e integridad. Luego tenemos el principio de cooperación indispensable. Esto es un trabajo mancomunado entre la aduana y la empresa. Es uno de los pilares fundamentales del marco SAFE. La cooperación entre la aduana o las autoridades de control y las empresas privadas. Esto nos permitirá claramente la disposición de coordinación y desarrollo de las actuaciones relacionadas al programa.
Y el principio de transparencia, que pues buscamos que se actúe en el marco del contexto de seguridad, de responsabilidad, de procedimientos y demás que se hagan de forma clara y transparente por parte de los usuarios. ¿Por qué digo esto? Porque este programa lo que busca es, nosotros como autoridad de control verificamos que las empresas sean confiables y seguras y se cede un poco el control que deben tener los usuarios frente a la seguridad de la cadena de suministro. De estos usuarios que son los más seguros y confiables o los VIP para la aduana, pues no le vamos a ejercer el mismo control que se le ejercen a los demás usuarios que no hemos podido autorizar. Entonces, al tener ellos esa responsabilidad, necesitamos que nos cumplan con estos principios orientadores porque van a tener un rol fundamental de autogestionarse en la mayoría de los escenarios, sin perjuicio de que la autoridad de control siempre tiene su facultad de control y de fiscalización y de verificación. Entonces, es básicamente esto relacionado a estos tres principios orientadores. ¿Cuál es el alcance de la figura del operador económico autorizado? Aquí también pues hay varios elementos importantes. El principal es mencionar que esto es un proceso de autorización de adhesión voluntaria. Aquí no es necesario ser OEA, es solo si quieren presentarse al programa. Es un programa voluntario, accesorio a lo que pueden ser los otros usuarios aduaneros que tengan ya su calidad aduanera. Es un trámite que es gratuito. Para el programa OEA no se cobra ninguna contraprestación para que puedan presentarse, es un programa gratuito. Las administraciones aduaneras asumimos el costo de todo el proceso de autorización. Esto pues no sucede en todos los programas OEA del mundo, pues hay que entender que algunos programas sí han establecido unas contraprestaciones o unas tasas que se deben pagar para poder ingresar al programa. Nosotros en Colombia pues, lo tenemos gratuito y así va a permanecer. Otro elemento esencial, a este programa pueden acceder pequeñas, medianas y grandes empresas. Esto no es solo para las grandes multinacionales y las grandes empresas que pues evidentemente son de las primeras llamadas a presentarse por su músculo financiero, por su organización, por toda la capacidad operativa que tienen, pero también se le da la posibilidad de que las pymes puedan participar del programa. Nosotros pues actualmente tenemos unas pymes dentro del programa que pues realmente esto nos ayuda mucho para que las pymes se motiven a participar del programa, porque no está diseñado solo para las grandes empresas, también las pymes pueden llegar a obtener esa autorización. Esta autorización, pues como yo les decía, al ser un tema voluntario y accesorio, no es un requisito para realizar operaciones de comercio exterior. Si quieres ser OEA, te presentas al programa, es voluntario. Si no, pues tú sigues con tu tipo de usuario por el cual te habilitaron ante la DIAN y no constituye una forma de representar a terceros. ¿Cuál es la normatividad vigente del programa? Las principales normas que tenemos nosotros que nos rigen en el programa arrancan a partir del decreto 3568 de 2011, que es el que nos establece el programa OEA en Colombia. Ese decreto 3568 en el 2011 tuvo dos resoluciones que la reglamentaron, que a partir de ahí se estableció que para el programa OEA solo iban a poder participar los exportadores, pero limitándolos a cuatro grupos económicos del país. Entonces, era un grupo muy cerrado y a partir del 2011 hasta el 2015 no hubo ninguna empresa que se hubiera podido haber autorizado. Era un programa que pues evidentemente apenas estaban haciendo, no era muy conocido, no se le veía mucho fundamento, entonces pues estaba como muy quieto el escenario desde el 2011 a 2015. Luego en el 2015 pues se hace necesario hacer unos ajustes normativos para poderle dar hacerlo más dinámico el programa, que se nos saliera un poco de ese estancamiento en el que estaba. Y con el decreto 1894 de 2015 pues salen unas modificaciones que permiten aumentar la operatividad del programa, lo que en consecuencia pues hizo necesario su expedición de la resolución reglamentaria respectiva. Entonces, en ese año pues se trabajó y a partir del año 2016 con la resolución 15 de 2016 se reglamenta nuevamente el programa, se hacen esos ajustes que nos tenían un poco estancados y se abre el programa para el tipo de usuario exportador sin ningún distintivo de grupos económicos, era para todos los exportadores. Entonces a partir de allí sí ya empezamos a tener una cantidad de solicitudes de empresas que se empezaron a autorizar
Y pues también empezamos a recibir solicitudes de los importadores que nos decían, yo quiero ser también OEA, por favor reglamente el programa para importadores. Entonces, en ese mismo año se expide la resolución 67 de 2016 con el tipo de usuario importador. Ahí también tuvimos un poco de autorizaciones. Luego, en el 2018, 2 años después, se expide el tipo de usuario a agencia de aduanas. Y en el 2020, 2 años después también, el tipo de usuario instalaciones portuarias. Entonces, con estos cuatro tipos de usuarios, pues el programa OEA ya arrancó. Entonces, ya es un programa que está mucho más robusto, mucho más consolidado. Actualmente también estamos trabajando en modificaciones normativas. Hay que entender pues que el comercio exterior es dinámico y que las normas internacionales del marco SAFE también van teniendo unos procesos de actualización. Eso hace necesario que en Colombia también tengamos que tener unos ajustes normativos. Estamos en proceso de modificación de estos decretos y de estas resoluciones y queremos adicionar otros 6 nuevos tipos de usuario, porque pues ya desde 2020 a 2025 ya necesitamos que lleguen nuevos usuarios al programa para cerrar la cadena de suministro. ¿Y quienes queremos que entren también? Transportadores terrestres, transportadores aéreos, usuarios intermediarios de tráfico postal, usuarios operadores de zonas francas, depósitos habilitados y agentes de carga internacional. Con eso, pues ya tendríamos 10 tipos de usuario que podrían ingresar al programa voluntariamente y poder obtener la autorización como OEA. Bueno, ya entendimos entonces que tenemos 4 tipos de usuario que pueden participar del programa. Y esos 4 tipos de usuario pueden tener 2 categorías a las que pueden inscribirse. Entonces, aquí tenemos al lado izquierdo las 2 categorías, seguridad y facilitación y seguridad y facilitación sanitaria. Acá en la mitad está por tipo de usuario y a la derecha está las autoridades de control que participan en cada tipo de usuario. ¿Qué es importante señalar acá? El programa OEA en Colombia es pionero a nivel mundial en tener una interinstitucionalidad en el desarrollo del mismo. ¿Esto por qué lo menciono? Porque como el programa nace de la Organización Mundial de Aduanas, netamente se crea como un programa aduanero. Esto quiere decir que quien asumió el control y quien tiene toda la responsabilidad de que el programa funcione son las aduanas de los países que lo suscriben el marco SAFE. Entonces, en los otros países del mundo, todo el programa está desarrollado y todo lo verifica solamente la aduana. Nosotros en Colombia, entendiendo que tenemos también otras autoridades de control fronterizo y que participan directa e indirectamente en las operaciones de comercio exterior, pues decidimos en el 2011 vincularlos a estos actores. Entonces, incluimos a la Policía Nacional, Dirección Antinarcóticos para el tema de exportaciones, que ellos siempre tienen que estar en zona primaria. Luego está la Dirección General Marítima para efectos de las validaciones de la instalación portuaria, que también es fundamental. La Superintendencia de Transporte, también para instalaciones portuarias. Y tenemos como autoridades sanitarias el Instituto Colombiano Agropecuario, cuando tenemos empresas que manejan temas fitosanitarios o zoosanitarios. Y el INVIMA, cuando tenemos temas sanitarios, de medicamentos o de alimentos. ¿Cómo se maneja este tema de las categorías? Cuando tenemos los tipos de usuario importador y exportador o exportador, ellos pueden, siempre tendrán que seleccionar la categoría seguridad y facilitación o tienen la posibilidad, en caso de que tengan algunas de sus materias primas o de sus mercancías tengan vistos buenos con el ICA o el INVIMA, pueden voluntariamente seleccionar la categoría seguridad y facilitación sanitaria. Esto es importante porque no es obligatorio. Si yo tengo un tema de medicamentos y solo quiero irme en seguridad y facilitación, para el efecto, solo participarán entonces la DIAN y la Policía Nacional. Aquí le hago el puntico. Cuando es seguridad y facilitación, siempre vamos a estar DIAN y Policía Nacional. Para IMPO, para Expo y para Agencia de Aduanas. Aquí como está aquí señalado. IMPO, Expo, Agencia de Aduanas, DIAN, Policía Nacional, categoría seguridad y facilitación. Cuando es con instalaciones portuarias, adicional a DIAN y Policía Nacional, van a entrar DIMAR y Supertransporte en el marco de sus competencias.
pero para la categoría sanitaria, entonces estos Info y estos Expo, aparte de la DIAN y de la policía, si ellos escogen sanitaria, tendrán que escoger si va el ICA o si va el INVIMA, de acuerdo con el tipo de mercancía que tengan. Pero como les decía, no es obligatorio que ellos se vayan por la sanitaria. Si ellos quieren quedarse en seguridad de facilitación, por más de que traigan medicamentos o alimentos, pueden quedarse Info y Expo con DIAN y policía, que sí son las que son obligatorias. Tienen que ir siempre DIAN y policía. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues que si yo no selecciono sanitaria y no cojo el ICA y el INVIMA, pues no voy a obtener beneficios de estas dos autoridades. Solamente voy a obtener los de la DIAN y la policía, pero para efectos de inspecciones, vistos buenos, etcétera, pues el ICA y el INVIMA me van a hacer los controles como a cualquier otro usuario que no sea OEA. Entonces, pues esto es voluntario, como les mencionaba. Luego tenemos lo que llamamos órganos de consulta, coordinación y decisión. ¿Y cuáles son esos órganos de consulta, coordinación y decisión? Tenemos principalmente, o en el escalón más alto, la comisión intersectorial. ¿Qué hace una comisión intersectorial? Básicamente, como yo les explicaba que tenemos tantas autoridades de control acá, eso hace que el programa necesite un direccionamiento estratégico superior. Nosotros como DIAN no podemos, estructuralmente hablando, mandar a la policía, mandar al ICA, mandar al INVIMA, porque somos entidades pares de la estructura del gobierno nacional, del Ejecutivo, y no podemos por competencias darle órdenes jerárquicamente hablando a las otras autoridades. Entonces, para ello, hay una comisión intersectorial que agrupa los, los ministerios del sector y los directores de cada una de esas entidades para poder establecer unas políticas y unos unas directrices de funcionamiento para que el programa sea efectivo. Entonces tenemos que arranca desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en cabeza de la DIAN, es quien preside esta comisión. Tenemos al Ministerio de Defensa en cabeza de la Policía, la DIMAR, el Ministerio de Comercio por ser un tema obviamente de comercio exterior que tiene que estar acá y los directores de las entidades de control. A esta comisión pues participarán con voz pero sin voto la Alta Consejería Presidencial para la Gestión Pública y Privada, el director de gestión de aduanas, salvo que exista a la comisión como delegado del director general. Si no asiste como delegado del director general, puede asistir también a la comisión. Y el presidente de ProColombia. Esta comisión que hace, pues sus funciones principales es orientar la política, dirigir la política del programa OEA, promover y articular mecanismos de cooperación entre las entidades nacionales e internacionales en materias de la OEA, formular directrices que propendan al fortalecimiento, evaluación y monitoreo de la gestión de la OEA, darse su propio reglamento, evidentemente, y establecer funciones de la Secretaría Técnica. ¿Quién ejerce la Secretaría Técnica? La Subdirección del Operador Económico Autorizado de la DIAN. Luego tenemos ya el órgano que es el órgano para nosotros, el técnico, que ya es un escalón más abajo, que es el comité técnico compuesto por los directores de las principales cuatro autoridades, que son la DIAN, el INVIMA, el ICA y la Policía Nacional. Estas cuatro autoridades van a participar, tienen asiento permanente en el comité y en este comité quien tiene la presidencia es la DIAN, en cabeza del director o sus delegados, que para el efecto va el director de gestión de aduanas como delegado del director general, quien ejerce la presidencia, y nosotros también, la subdirección OEA, ejercemos la secretaría técnica. Luego tenemos aquí abajo el director de la DIMAR, el superintendente de transporte y el director de la Aerocivil, quienes participarán solamente cuando se necesite en el marco de sus competencias. Si tenemos situaciones relacionadas con los tipos de usuario de instalación portuaria o por ejemplo, cuando salgan los nuevos usuarios, que salgan transportadores terrestres, transportadores aéreos, perdón, puertos o ese otro tipo de usuario que requiera de la competencia de estas autoridades, pues será el momento de convocar a estas autoridades. ¿Cuáles son las funciones de este comité? Principalmente es decidir en casos de controversias en el desarrollo del programa, decidir en casos que den lugar a la suspensión de beneficios y cancelación de la autorización,
También decidir en los casos de verificación de las condiciones de constitución y trayectoria efectiva. Esta es una situación particular que se da y ahora más adelante se las detallo un poco más. Y las solicitudes de autorización de prórrogas que se originen en el marco del procedimiento de autorización. Entonces, estas son parte de las funciones que tienen. Ellos cada cuánto se reúnen. Ah, bueno, me faltó un pedacito ahí. Frente a la comisión intersectorial, ellos se reúnen 2 veces al año. Cada semestre, más o menos, cada cierre de semestre se hace una reunión y se le da un informe de cómo va el programa. El comité técnico se reúne cada que lo necesitemos. Entonces ellos, no sé, tenemos una controversia con una empresa, con una validación o tenemos solicitudes de prórroga, los convocamos y ellos pues en la medida que tengan espacio en sus agendas se reúnen y dirimen las controversias. Eso frente al tema participativo. Y finalmente tenemos en el tercer escalón más abajo el grupo consultivo, que ya es un grupo que se crea con el sector empresarial o el sector privado. Entonces, ¿qué queremos hacer acá? Básicamente que los empresarios o los gremios tengan un poco de relación directa frente a temas de, no sé, hay problemas en el programa, hay problemas operativos en los beneficios, esas situaciones que generan inconvenientes de desarrollo del programa, no la puedan canalizar mucho más fácil y para ello tenemos este grupo consultivo que pues permitirá que las empresas del sector privado conformen el grupo mediante 4 representantes que pueden ser de diferentes eslabones de la cadena de suministro, o sea, pueden ser importadores, exportadores, agencias de aduanas, puertos, de cualquier grupo o de los gremios, y 2 miembros del grupo deberán rotar cada año y estos también se reúnen más o menos 2 veces al año. ¿Cuál es el estado actual del programa? Pues en el video, como les decía, es un video del año 2023, el cual pues ya hasta este año ha tenido un incremento en la cantidad de autorizaciones. Nosotros tenemos por estado actual, está por categoría y por tipo de usuario y las cantidades. Entonces aquí vemos que de acuerdo al tipo de usuario exportador, en todas las categorías hay 243 resoluciones de autorización para exportadores que se han expedido. Para importador tenemos 487 resoluciones de autorización expedidas. Para agencia de aduanas, 53 resoluciones de autorización y para instalaciones portuarias o puertos, 3 habilitaciones que hemos expedido. Para un total de 786 resoluciones de autorización. Esto pues claramente eh, tuvo un incremento sustancial desde, yo, como les mencionaba, el programa pues estuvo quieto varios años, pero hubo un momento en que se disparó, teniendo en cuenta que pues, se acabaron otros usuarios aduaneros que tenían unas prerrogativas o beneficios, y eso hizo que se pasaran o se presentaran al programa OEA, generando pues claramente una cantidad de autorizaciones muy alta entre los años 2021, 2020, 2021, 2022 y pues permitiendo que pues aquí si se dan cuenta, Colombia pues tiene una vocación más importadora que exportadora, entonces evidentemente hay como el doble, un poco sí, casi el doble exacto de las autorizaciones de importadores sobre las de exportadores. Agencias de aduanas pues también obviamente son muchas menos, pero también hay una gran cantidad de agencias de aduanas autorizadas e instalaciones portuarias, pues tenemos 3 de las más grandes. Están en proceso también de autorización por ahí otras, pero también como es de 2020, ellos se demoraron un poco más en adoptar los estándares para poderse presentar al programa. Luego tenemos las etapas del procedimiento de autorización. Estas etapas pues están allá en el decreto 3568 señaladas expresamente, pero cada etapa tiene su desarrollo o su reglamentación en la resolución 15 de 2016. ¿Cómo arranca el proceso o procedimiento más bien de autorización? Arranca mediante una presentación de una solicitud formal ante la DIAN. A pesar de que tenemos otras autoridades de control, quien maneja el sistema, quien maneja todo el proceso de autorización y quien expide las resoluciones de autorización es la DIAN. Entonces, ese diligenciamiento y presentación de la solicitud se hace ante la DIAN mediante un formulario 020 que tenemos en la entidad
y ahí debe diligenciar toda la información y nos debe aportar una documentación soporte que ahorita les voy a señalar para poder decir que hizo una solicitud presentada en debida forma. A partir de esa presentación de la solicitud, yo ya puedo entender que el usuario tiene la intención de vincularse al programa web. Esta etapa, pues claramente, en caso de que haya una documentación incompleta o que falte ajustar algo, hay un proceso de que podemos hacer un requerimiento de información, el usuario tiene un término de respuesta y pues ya con eso poder completar la totalidad de los documentos. Cuando ya esté todo completico y esté ok, pasamos a la etapa número 2. ¿Cuál es la etapa número 2? Verificación del cumplimiento de las condiciones. Esta ahorita les voy a relacionar un poco cada una de las condiciones, de qué se tratan, para entender un poco más el contexto. Entre estas etapas, pues claramente hay unos términos que se deben cumplir entre una etapa y la otra y hay unos términos para los usuarios también. Entonces, cuando hacemos el verificación del cumplimiento de las condiciones, ¿qué hacemos? Pues tenemos que enviar unos correos electrónicos a las otras entidades, a las áreas internas de la DIAN. Hay que preguntar si está al día en obligaciones ante la DIAN, si tiene un nivel de riesgo bajo, si tiene antecedentes penales en la policía. Bueno, hacemos unas verificaciones de condiciones que ahora les mostraré. Y a partir de allí, ya teniendo el reporte final de que si cumplió todo o incumplió algo definitivamente, si incumple algo, hay que informarle al usuario. El usuario puede subsanar, si es subsanable, el escenario que le está generando el incumplimiento. Y una vez concluida esta etapa, pues nos vamos a la aceptación o rechazo de la solicitud, que es la etapa 3. Acá lo que hacemos es expedir un acto administrativo, un auto, que será o de aceptación o de rechazo, con base en el reporte de condiciones que ya tuvimos. Entonces, si cumplió todo, auto de aceptación. Si incumplió algo, el usuario respondió y definitivamente no tuvo cómo subsanar, auto de rechazo. Luego de esta expedición de este acto, pues tenemos un término para seguir al proceso de análisis y estudio de la empresa, la etapa número 4. Esta etapa es fundamental porque lo que hace es permitirnos a nosotros las autoridades determinar a cuáles sedes vamos a ir a visitar al usuario. Recuerden que hay que hacer una visita de validación, que es la etapa número 5, y a partir de ese análisis y estudio de la empresa, pues ya podemos determinar a cuál sede ir, en dónde realiza sus operaciones, si tiene asociados de negocio, cuál va a ser el esquema que vamos a utilizar para poder ejecutar la visita de validación. Y hacemos el proceso de programación. Es una visita programada, no llegamos de sorpresa porque tiene un enfoque diferente al enfoque fiscalizador o de otros roles que tiene la DIAN. Este es un proceso de apoyo para un proceso de autorización. Entonces vamos es a validar, no a auditar, ni a hacer inspecciones, ni a hacer fiscalización. Entonces, una vez entramos a la visita de validación, pues acá también vamos a tener unos procesos que tenemos que ir a visitar a los asociados de negocio, a la empresa, a sus instalaciones y validar los requisitos mínimos de seguridad, que también serán señalados más adelante. Luego de la conclusión o de haber cerrado la visita de validación, pues tenemos un término para elaborar un concepto técnico. Este concepto técnico lo que va a hacer es recoger todo el resultado de la validación de requisitos uno a uno, lo que encontramos, lo que se verificó, lo que el usuario tiene que mejorar y a partir de este concepto técnico tendremos un término para expedir finalmente el acto administrativo que autoriza o niega la solicitud presentada. Ante una negación de la autorización o incluso pues a la autorización de la misma, pues proceden recursos administrativos, tienen ellos acá el recurso de reposición y apelación para poder determinar definitivamente si sí cumplió o no cumplió. Ante una autorización, si ya el usuario definitivamente concluyó satisfactoriamente el procedimiento y lo autorizamos como vea, pues hay que tener en cuenta que esa autorización, si bien es indefinida en el tiempo, sí es necesario que se mantenga el cumplimiento de las condiciones y los requisitos validados y a partir de ahí tenemos que hacer una revalidación cada 2 años. ¿Esta revalidación qué consiste? Básicamente es casi que repetir este procedimiento con algunas etapas que nos saltamos.
Acá esta revalidación arranca de oficio, es la DIAN la que la comienza, nosotros somos los que iniciamos el proceso, no tiene que dar solicitud del usuario ni nada, no hay intervención del usuario. Nosotros mandamos un requerimiento de información al usuario para dar inicio al proceso de revalidación. ¿Y cuáles etapas tenemos que volver a hacer? La etapa 2, volver a verificar las condiciones. La etapa 4, ya no hay que volver a aceptar esto, ya simplemente sacamos un informe de acá, nos vamos a la etapa 4, análisis y estudio de la empresa, volvemos a sentarnos con ellos, que nos expliquen si hay nuevas sedes, si hay nuevos asociados de negocio, si cambiaron estructuralmente algo que haya de pronto modificado lo que fue autorizado y tenemos que después irnos a la visita de validación o de revalidación realmente para verificar nuevamente los requisitos mínimos de seguridad que se estén manteniendo en el tiempo. Luego de esa visita, pues hacemos un informe técnico, ya no es concepto técnico, sino un informe técnico, pues que realmente es muy similar a este. Y finalmente, en vez de expedir otro acto administrativo, teniendo en cuenta que es una autorización indefinida, pues no se necesita otro acto administrativo. Lo que hacemos es un correíto diciéndole si definitivamente mantuvo el cumplimiento, sí señor, usted mantiene el cumplimiento, mantiene la autorización y en 2 años lo volveremos a revalidar. Más o menos es lo que se hace y ya el usuario pues tiene que haber cumplido con todo para poder revalidar. En caso de incumplimiento de algo, pues también tiene la oportunidad de subsanar en el proceso, digamos, si cumple requisitos, se le da un tiempo para que subsane, un tiempo corto, y en caso de que no cumpla y no me subsane, pues ya debemos iniciar es un proceso de suspensión de beneficios que lo veremos al final, y en caso de que no haya subsanado tampoco allí, cancelación de la autorización. Luego tenemos los documentos soportes para presentar la solicitud. ¿Cuáles son estos documentos? Estos documentos arrancan desde la información financiera de la empresa. ¿Qué información financiera pedimos? Los últimos estados financieros de los 3 años anteriores a la radicación de la solicitud. Los que ya tengan aprobados por la Asamblea General de Accionistas. Entonces, si se presentó antes de las primeras asambleas que se hacen entre marzo y abril del año, de comienzo de año, pues si no tiene todavía esos estados financieros, pues me tiene que presentar los 3 últimos que ya tenga aprobados. Esos estados financieros deben venir de acuerdo a cada tipo societario y de acuerdo al cumplimiento de las normas NIF que les correspondan. Entonces tienen que aportar el estado de flujo, si es la situación del patrimonio, el tema de la certificación del representante legal o del presidente a la asamblea. Tiene que presentar todos estos documentos que las normas NIF le exigen para nosotros poder hacer un análisis financiero de su estado de solvencia. Entonces, esta es una de las condiciones que más adelante vamos a mirar más o menos que lo que se revisa, por eso necesitamos que aporten esos documentos. Luego viene el organigrama de la empresa. Este organigrama pues nos sirve a nosotros amarrado al siguiente punto, el literal C de mapa de procesos, a nosotros poder determinar la empresa cómo está conformada internamente, a ver cómo se maneja, cómo está constituida, si de pronto ellos tienen no sé, unos grupos de procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de control, si tienen unos grupos de comercio exterior, si tienen, si están por vicepresidencias o por direcciones comerciales, si tienen los de financiera, más o menos cuál es el esquema que tienen como empresa para nosotros empezar a hacernos como una idea de su funcionamiento interno. Luego tenemos también el tema de el diagrama de flujo de la cadena de suministro internacional. Este diagrama que, pues nosotros como qué es lo que necesitamos de allí. Recuerden que yo les decía la importancia de que la cadena de suministro internacional tenga que ser conocida desde el punto de origen, desde quién es el que me está enviando la mercancía hasta todos los actores que participan en ese proceso de la importación, por ejemplo. Entonces, tengo que determinar o detectar quiénes son los de el sitio de embarque en origen, quiénes son los que participan en el sitio de llegada
el territorio aduanero nacional, si viene por un tipo de transporte marítimo, aéreo o terrestre, cuál es el lugar de arribo, por cuál puerto están entrando, o aeropuerto o cruce de frontera, dónde se hace el descargue y la entrega de la mercancía, si es en las instalaciones del usuario o si es en un tercero o en un operador logístico o en un cliente, también sucede. ¿Cuáles son los transportadores que participan, los operadores logísticos, las agencias de aduanas, terceros, etcétera? Estos los tienen que identificar por NID y por razón social. Luego está copia del informe de gestión de auditoría externa relacionado con la gestión de seguridad si cuenta con él. Si no cuenta con él no pasa nada, pero si cuenta con él sí lo deben aportar, porque esto es importante para nosotros ya saber cómo se ha venido comportando o si tiene al menos estándares de gestión de la seguridad. Es decir, si él ya cuenta con otros temas privados de seguridad de la cadena de suministro como una autorización o un certificado de BASC, que es un sistema privado también que maneja unos estándares de seguridad en la cadena de suministro, o si implementa normas ISO 31000 o 28000 que está relacionado con la gestión de riesgos. Esto nos sirve pues para nosotros tener como base para el proceso de la validación de la DIAN. Luego está la matriz de riesgo por proceso. Esta matriz pues, nos permite también a nosotros analizar si la empresa tiene identificados y analizados sus riesgos de la cadena de suministro internacional. Es decir, por ahí adelante también habrá una verificación de un requisito ya en la visita que se relaciona con esto, que busque identificar si la empresa tiene contemplado que, por ejemplo, pueda ser vulnerable ante riesgos de narcotráfico, tráfico de divisas, tráfico de armas, lavado de activos, financiación del terrorismo y estos escenarios que le puedan llegar a afectar su cadena de suministro internacional. Entonces, este es importante porque lo tendremos en cuenta también para la visita de validación. Tenemos también documentos que deben describir los procedimientos de asociados de negocio, proveedores y clientes, también los de selección del personal vinculado y los controles de acceso físico. Estos documentos también nos sirven para nosotros irnos empapando un poco el tema de cómo hacen los controles a sus asociados de negocio, al personal vinculado y sus controles de acceso físico. Esto nos da un poco de preparación para la visita de validación. Estos documentos ya son más analizados en detalle cuando entremos en materia de la visita, cuando estemos allá en las instalaciones de la empresa. También tenemos que pues, nos debe aportar una relación de sus accionistas que tengan participación individual superior al 30% para las sociedades anónimas abiertas. ¿Cuáles son las sociedades anónimas abiertas? Las que cotizan en Bolsa de Valores de Colombia, las que están allá en el listado de emisores de la Bolsa de Valores de Colombia. Para el resto de tipos societarios deben aportar el 100%. Este documento tiene que venir suscrito por el revisor fiscal si está obligado a tenerlo o por el contador en el dado caso que no necesite tener revisor fiscal por el tipo de empresa que es. Debe tener una expedición no mayor a un mes y debe venir dirigido a la DIAN. Y tenemos finalmente dos documentos también relevantes. Uno es la autoevaluación del cumplimiento de condiciones y requisitos que esté diligenciada en el formato que tenemos en la DIAN. Nosotros tenemos un micrositio exclusivo para el programa OEA. Pues ahí está, al final de la presentación está el enlace, pero si ustedes escriben OEA Colombia DIAN, el primer enlace que les va a salir en Google es nuestro micrositio OEA. Entonces, este micrositio pues van a encontrar toda la información relacionada al programa, pero adicional está los formatos de autoevaluación para cada tipo de usuario. Entonces está el de exportador, el de importador, agencia de aduanas e instalaciones portuarias. Este documento pues tiene que ser diligenciado a conciencia, porque pues los usuarios obviamente allí van a determinar cómo están en el proceso de cumplimiento de condiciones y de requisitos y cuál es el fundamento o cuál es la descripción de cada cumplimiento. Entonces nos tiene que decir si estoy al tanto por ciento, yo cumplo y cumplo con tal documento y nos deben señalar ahí con cuál documento es. Esta información nosotros la recogemos y la contrastamos en el proceso de validación en la visita.
Luego tenemos el listado de cargos críticos, que debe incluir nombre, identificación, cargo de la empresa. ¿Esto para qué lo pedimos? También hay otro requisito que tenemos por allá adelante que pide que el usuario tiene que tener una administración de riesgo para el personal que ocupa cargos que pueden ser críticos. ¿Y cuáles son los cargos críticos? Pues los que me puedan llegar a generar una vulnerabilidad de la cadena de suministro. Por ejemplo, el jefe de seguridad, porque es quien tiene acceso a dónde están los contenedores, o el jefe de bodega, el jefe de almacén, el jefe de comercio exterior, que es el que tiene la información de a dónde se van a enviar las mercancías, o el jefe de tecnología de la información, tiene todo acceso a los sistemas informáticos donde se aloja toda la información de la empresa. Son cargos que pueden generarme a mí una vulneración de mi cadena de suministro, no por la persona, por el cargo que se ostenta. Entonces, a esos cargos que están dispuestos allí, que son sensibles, pues hay que hacerle unos controles. Entonces, acá queremos ver si el usuario ya tiene identificados algunos cargos que le puedan llegar a generar algún problema en el futuro. Esto también es verificado, como les decía, en la visita de validación, ya más específicamente. Luego está, deben identificarnos y ponernos los datos de contacto del representante líder del operador económico autorizado y su suplente. ¿Qué es esto? Pues el representante líder y el suplente van a ser los puntos de contacto o los contactos directos entre las autoridades de control y la empresa. Entonces son empleados de la empresa que la empresa tiene que designar y nombrar para este cargo para que nosotros podamos tener el contacto directo a través de ellos y todo el proceso de validación pues tenga feliz término. Para poder cumplir con todas las expectativas de la validación necesitamos tener un canal de comunicación que sea eficaz. Entonces necesitamos que existan una y dos personas con su suplente dedicadas exclusivamente al OEA. Entonces así funciona básicamente este proceso de establecer quiénes son los representantes y sus suplentes. Luego está condiciones previas. Yo les decía que la segunda etapa, que era de condiciones previas, pues es otra de las gruesas donde tenemos que verificar una serie de documentación o una serie de condiciones documentales para nosotros poder permitir que un usuario ingrese al programa web. Entonces, ¿desde dónde arrancamos? A partir de la misma definición, teníamos establecido que pues tiene que ser una empresa que esté establecida en Colombia. Entonces, las dos primeras condiciones es que esté domiciliado y acredite existencia y representación legal en el país y el que esté establecido en Colombia 3 años antes de presentar la solicitud. Entonces, ya tiene que tener un récord en Colombia de haber estado establecida. ¿Y esto dónde lo verificamos? Pues en el RUT, que evidentemente es nuestra primer fuente de información en la DIAN, y en los RUEs, que son los registros únicos empresariales de las cámaras de comercio de cada una de estas empresas. Allí vamos a determinar hace cuánto está constituida en Colombia y si acredita existencia y representación legal en el país. Luego viene la condición de que tiene que estar inscrito y encontrarse activo en el RUT con el tipo de usuario aduanero y la actividad sobre la cual solicitó su autorización. ¿Y aquí a qué nos relacionamos? Pues es importante señalar que a pesar de que sea importador, pues no necesariamente quiere decir que cualquier importador o que lo que esté trayendo de mercancía pues esté relacionado con la actividad que tiene registrada. Entonces, si aquí tiene actividad económica registrada de que es importador de zapatos, textiles, etcétera, y yo verifico luego que efectivamente esa empresa no trae zapatos ni nada, sino que trae electrodomésticos, pues yo tengo que determinar que su actividad económica no corresponde con su objeto social. Entonces, acá tengo que verificar que sea correlacionado su actividad económica con su objeto social y con su obligación aduanera. Entonces, si es importador, tendrá que salir acá su código como importador. Lo mismo para agencia de aduanas, para puertos y para exportadores. Acá tendrá que salir cada uno de esos códigos como obligado aduanero y su actividad económica relacionada a lo que ya vimos. Entonces, esto acá tenemos que verificar en el código SIU, que es de la Cámara de Comercio, para determinar a qué se dedica este usuario. Y eso lo contrastamos con los registros de Cámara de Comercio, donde dice su objeto social,
a qué dijo que se dedicaba este usuario. Luego tenemos otra también relacionada con la anterior, y es que tiene que tener una trayectoria efectiva en el desarrollo de la actividad para la cual solicitó su autorización, también de 3 años de trayectoria. ¿Qué es la trayectoria efectiva? Es la práctica permanente, continua o habitual de operaciones correspondientes a la naturaleza de la actividad desarrollada por el interesado, la cual pues será verificada internamente por la DIAN. Nosotros tenemos unas fuentes de información que son unos directorios de importaciones y exportaciones que son públicos en la página de la DIAN están, y tenemos un aplicativo interno que se llama Cognos que nos permite a nosotros evaluar todos los temas de los procesos de importación y exportación, quiénes han participado y cuáles son sus asociados de negocio. Y esto nos permite evaluar si sí cumple con esos 3 años de trayectoria efectiva. Luego tenemos también que el usuario debe contar con las autorizaciones, registros, conceptos, habilitaciones, declaratorias, licencias, permisos y demás que les exijan las autoridades de control para ejercer su actividad cuando ayude en el lugar. Estas quiere decir que el cumplimiento de la condición solamente requerirá o será para los usuarios que necesiten algún registro para ejercer su actividad. Por ejemplo, para los tipos de usuario que tenemos en el programa, importadores y exportadores, no se necesita ningún registro, ningún concepto, ninguna habilitación, ni absolutamente nada para ejercer la actividad de importación y exportación. Lo único que necesitan es tener inscrito su obligación aduanera en el RUT, y eso se hace de autogestión. Yo no necesito que la DIAN me autorice o me expida una resolución para yo poder importar o exportar. Yo lo puedo hacer, simplemente tengo que cumplir con unos parámetros para inscribirme en el RUT como tal, pero para agencias de aduanas y para puertos sí necesitan de conceptos y habilitaciones y de registros. Entonces, para estos dos usuarios sí debe tener aquí unas particularidades. Entonces, por ejemplo, con la Subdirección de Registro y Control Aduanero, también una área hermana de nosotros, verificamos con sus bases de datos que pues tenga la autorización vigente como agencia de aduanas y que tenga su habilitación como titular de puerto o muelle para efectos de las instalaciones portuarias. Con las cámaras con el Ministerio de Industria y Comercio, pues tenemos que ellos nos deben a nosotros informar si los usuarios, por ejemplo, para efectos de los exportadores, que hay algunos exportadores que no están como exportador, sino como comercializador internacional, o que estén el usuario dentro de una zona franca, ellos también nos deben informar esta información para pues nosotros poder tener también más datos para efectos de verificar la trayectoria efectiva y en dónde está ubicado. O sea, son situaciones que necesitamos que el Ministerio de Comercio también nos informe. Entonces, aquí también le pedimos al ministerio que nos pase esta información. Y tenemos la Dirección General Marítima y Mar, para efectos de la instalación portuaria, también nos tiene que informar que esa instalación portuaria ya tenga el Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, el famoso PBIP, que le permite a una instalación portuaria operar por parte de la DIMAR. Entonces tiene que tener esto también para poder darle cumplimiento a esta condición. Para efectos de seguridad y facilitación sanitaria, pues ante una situación de importadores o exportadores del ICA o el INVIMA, pues tendremos que algunos de ellos les exigen algunas licencias o permisos para sus mercancías, y ellos acá nos informarán si tienen sus vistos buenos, permisos, etcétera, para efectos de registros sanitarios y autorizaciones.